El día que mi marido me llamó ratona gris fue el día en que comprendí que no le quedaba ni una gota de amor. Pero lo que él no sabía es que acababa de despertar al monstruo que lleva años intentando enterrar. Así empieza todo, con una frase que se te clava como un dardo envenenado mientras tú, inmóvil, sigues respirando por pura costumbre. Lo escuché sin pestañear. Me avergüenzas, Daniela. No pienso llevarte a la boda de mi jefe. Su voz sonaba fría, afilada, como si hubiera ensayado esa humillación frente al espejo. 15 años juntos, borrados en un suspiro. Y aún así, lo más irónico es que yo todavía no sabía que esa noche, esa maldita frase, iba a ser el inicio de su caída. Porque la ratona gris llevaba algo guardado, algo que él no había visto, no porque fuera ciego, sino porque nunca le dio la gana de mirarme. Me quedé a solas frente al espejo del vestíbulo, ese espejo antiguo que siempre devolvía la imagen de la chica que fui, la de la melena dorada, los ojos llenos de planes, la risa que temblaba antes de estallar. Pero ahora, lo único que devolvía eran ojeras violáceas, piel cansada, una mujer que no recordaba haber permitido convertirse en sombra. ¿Cuándo desapareciste?, susurré. La respuesta me dolió porque era obvia. Me evaporé entre mochilas perdidas, desayunos a las 6, deberes interminables, ropa que nunca se acaba, polvo que siempre vuelve. Rubén y Laura. La casa, la rutina. Yo era el pegamento invisible que lo sostenía todo. Mi vida entera se había convertido en sostener la suya. Y él simplemente decidió no mirar. O quizás sí lo hizo y prefirió mirar hacia otro lado. «¿Pero cómo has cambiado?», murmuró Antonio esa tarde, con ese tono envenenado que duele más que cualquier grito. «Eres un ratón gris, un horrible ratón gris. Das pena». Sentí cada palabra atravesándome como alfileres helados, pero no contesté. ¿Para qué? ¿Para decirle que ya no recordaba la última vez que dormí 8 horas seguidas? ¿O que pasaba más tiempo planchándole camisas que viéndome a mí misma en ese espejo? No lo entendería. Para él, trabajar fuera lo convertía en el héroe de su propia película. Yo era ruido de fondo. Y entonces llegó la boda. La excusa perfecta para mostrar el verdadero tamaño de su ego. Su jefe, ese hombre al que admiraba más que a sí mismo, celebraría la boda del año en un club de élite. Políticos, empresarios, modelos, un desfile de gente que Antonio consideraba de su nivel. Y yo, según él, era un peligro para su imagen. «¿Tú sabes el nivel que habrá allí?», gritaba caminando nervioso por el salón, sin mirarme a los ojos. «Todas irán impecables. ¿Y yo con quién voy? ¿Contigo? ¿Con esa cosa apagada? Es que me hundes». No respondí. Solo una lágrima me cayó por la mejilla. Ni siquiera hice ruido. Nunca le pedí joyas, ni vestidos, ni apariencias. Solo un «estás guapa», un mínimo gesto de amor. Pero eso era demasiado caro para él. Su sentencia llegó como un portazo en el estómago. «No vas. Diré que estás enferma. Quédate en casa. Será lo mejor para todos». Cerró la puerta del despacho como quien cierra un ataúd. Y yo me quedé allí, paralizada, sintiendo cómo mis piernas cedían hasta dejarme caer sobre el sofá. Pero entre los sollozos pasó algo mínimo, un latido débil, pero real. La sensación de que una parte de mí, una que llevaba años enterrada bajo capas de rutina, cansancio y silencio, estaba empezando a moverse. La chica del espejo respiró. No sé si fue la rabia, el dolor o simplemente el hartazgo acumulado, pero sentí un despertar lento, profundo, como si dentro de mi pecho se abriera una grieta por donde entraba la luz. Porque aquella frase que él pronunció sin pensar, ratona gris, no solo me rompió, también me reveló algo, que todo lo que había perdido podía recuperarlo. Y que Antonio, el hombre que había convertido mi vida en un escenario de sombras, estaba a punto de descubrir a la mujer que nunca vio venir. Lo curioso del espejo no era lo que mostraba, sino lo que escondía.
Yo veía ojeras profundas, una mirada agotada, líneas que no recordaba haber ganado. Veía a una mujer que sobrevivía en silencio. Pero lo que realmente dolía era la pregunta que ese reflejo me lanzaba sin piedad. ¿Dónde te perdiste, Daniela? La respuesta era un golpe seco. Me había disuelto en días fotocopiados. Desayunos a las 6, mochilas abiertas, médicos, extraescolares, lavadoras sin fin. Y por la noche, cuando ya no quedaba nada de mí, planchaba las camisas de un hombre que ni siquiera se giraba para decir gracias. Mi vida era un reloj sin respiro. Mis sueños cabían, menos que un suspiro, y él no veía nada. O quizás sí, pero prefería fingir que no. ¿Cómo has cambiado?, decía Antonio con ese tono cansado, casi asqueado. Eres un ratón gris. Das pena. Yo no respondía, no porque no tuviera palabras, sino porque ya no tenía fuerza para usarlas. ¿Cómo explicarle que hacía años que no me regalaba 10 minutos para cuidarme? ¿Que no recordaba la última vez que me compré algo que no fuera comida? ¿Que dormía 5 horas y mal? ¿Que lo único que se encendía en casa era la luz de la cocina? Para él, trabajar fuera lo convertía en el héroe. Yo era ruido doméstico, fondo, decorado. Entonces llegó la boda. La maldita boda que convirtió su inseguridad en veneno. Su jefe, millonario, vanidoso, admirado por todos, celebraría un evento digno de revista. Cientos de invitados, políticos, empresarios, mujeres que parecían recién salidas de un catálogo. ¿Y yo? Yo era su defecto vergonzoso. El pánico de Antonio se transformó en desprecio. ¿Has pensado el nivel que habrá allí?, rugió, cruzando el salón como un toro perdido. Irá gente espectacular. ¿Y yo? ¿Yo con quién voy? ¿Contigo? ¿Con esa cosa triste? Me hundirías. Yo no pedía diamantes, ni vestidos, solo cariño, respeto, un poquito de humanidad. Pero pedirle eso a D. Antonio era como pedirle al invierno que floreciera. Y entonces soltó la frase que aún hoy sé que lo condenó. No vas, diré que estás enferma. Quédate en casa, nadie quiere verte. El portazo de su despacho tuvo algo de sentencia, o de entierro. Me quedé en el salón, inmóvil, sintiendo cómo mi cuerpo cedía hasta hundirse en el sofá. Lloré sin ruido, como lloran quienes ya no esperan que nadie los escuche. Lloré por mí, por la vida que había dejado que se marchitara, por esa chica que un día fui, y a la que yo misma había traicionado permitiendo que me apagaran. Pero en medio de ese silencio ocurrió algo que no esperaba, un latido, una chispa, una respiración que no venía de mi dolor, sino de algo que llevaba años muerto, la chica del espejo. Ella todavía estaba allí, y por primera vez en mucho tiempo sentí su mano tocar la mía desde dentro. Aquella noche lo supe, yo iba a volver, y Antonio no estaba preparado para lo que venía. La semana siguiente fue un campo minado. Silencios tensos, discusiones absurdas, miradas que cortaban el aire. Intenté hablar con él, con toda la fuerza que pude reunir, para hacerle entender que yo era su esposa, no un objeto que esconder en un armario. Pero él, rígido como una roca, repetía sin pestañear: no irás a ninguna parte. Su voz sonaba victoriosa, la mía derrotada. Hubo un momento en que casi cedí. Casi acepté quedarme en casa. Casi permití que me borrara otra vez. Pero entonces pasó algo pequeño, íntimo, revelador. Estaba acostando a los niños cuando vi a mi hija Laura colocar el vestido de su muñeca con un cuidado que me desarmó. Alisó la tela, la miró con cariño, como si estuviera protegiendo algo valioso. Y de pronto, como un susurro afilado, lo pensé: ¿qué ejemplo le estoy dando? ¿Le estoy enseñando a aguantar o a levantarse? El nudo en mi garganta fue inmediato, porque lo entendí todo. Yo no podía seguir enseñándole a mi hija cómo se apaga una mujer. Tenía que enseñarle cómo se enciende. A veces una pregunta basta para prender fuego a una vida entera. ¿De verdad quieres enseñarle a tu hija que una mujer debe dejar que la pisoteen? Ese pensamiento me cruzó el pecho como una cuchilla. Y entonces lo vi todo con una claridad brutal. No,
Ya estaba bien. Basta. A la mañana siguiente, busqué a Antonio con una calma que no sabía que tenía. Él seguía revisando correos, convencido de que yo era la misma sombra obediente de siempre. «Voy a ir a esa boda», le dije firme, sin un solo temblor. «Te guste o no. Y si tú no quieres llevarme, iré sola. Y si hace falta, delante de todos, incluido tu jefe, contaré cómo me tratas». El sonido del clic del bolígrafo se detuvo. Antonio levantó la vista. Por un segundo, pareció no reconocerme, como si tuviera enfrente a una desconocida que no sabía dónde colocar. Después llegó su rabia, esa que siempre usaba como mazo para aplastarme, pero esta vez no me moví. Sabía que un escándalo en la boda de su jefe era el fin de su carrera, y él también lo sabía. «Está bien», escupió finalmente. «Has ganado, pero con una condición». No bajé la mirada. «¿Cuál?» «Irás por separado en taxi. Llegarás 2 horas más tarde, cuando todo esté en marcha. Te sentarás en la mesa más alejada. No llamarás la atención. ¿Entendido?» La humillación cayó sobre mí como un golpe seco. Sentí la garganta cerrarse, pero asentí. No era la victoria que soñé, pero era un paso mío. Cuando se marchó a trabajar, mi cuerpo se derrumbó. Me dejé caer en el sillón como si los huesos se hubieran convertido en polvo. Busqué el teléfono sin pensar. Marqué el número que siempre marcaba cuando estaba a punto de romperme. «Marisha», susurré, y mi voz se quebró en 1000 pedazos. Martina no necesitó más. «Alicia, ¿qué ha pasado? ¿Otra vez Antonio?» Entonces lo conté. La boda, el ratón gris, la condición humillante. Hubo un silencio en la línea, un silencio que anunciaba tormenta. «Bien», dijo Martina con una calma que daba miedo. «No te muevas. Vamos para allá». «¿Vamos?», pregunté. «Natalia y yo. Espéranos». Natalia, la tercera pieza del trío. Segura, elegante, con ese ojo clínico para la moda, que podía convertir a cualquiera en diosa con solo observarla. Durante años habían intentado abrirme los ojos sobre Antonio. Yo, en cambio, seguía empeñada en esperar al hombre que fui perdiendo. Media hora después, el timbre sonó. Allí estaban, Martina, arrastrando una maleta enorme llena de maquillaje profesional, Natalia cargando varias fundas de ropa, y detrás de ellas Nerea, la que no tenía filtros ni paciencia para mis excusas. Me miró de arriba abajo y dictó sentencia. «Bueno, guerrera, ya has llorado suficiente. Se acabó. Operación Cenicienta queda oficialmente inaugurada». Y sonrió, con esa chispa que siempre anunciaba caos del bueno. «No solo te llevaremos al baile, haremos que todos los príncipes se giren a mirarte. Y que tu querido Antonio se muerda los codos». Martina me abrazó fuerte. «Hoy vamos a enseñarle al mundo lo gris que eres, cariño». Sentí algo encenderse dentro de mí. La chispa, el fuego, el inicio de algo imparable. «Para nosotras eres una reina», susurró Martina. «Solo que lo has olvidado un poco. Nosotras te lo recordaremos». Me guiaron al salón. Natalia abrió las fundas, y el aire se me quedó atrapado en los pulmones. En las perchas colgaban 3 vestidos de noche capaces de detener el tiempo. El primero, seda azul salpicada de cristales diminutos, brillaba como un cielo lleno de estrellas. El segundo, una esmeralda elegante, con un corte asimétrico que insinuaba poder sin perder clase. El tercero, rosa empolvado, etéreo, ligero, como si fuera a elevarte solo con tocarlo. «Pero son de marca», susurré. Natalia levantó una ceja. «¿Y qué esperabas? ¿Que te mandáramos con la bata de estar por casa? Venga, pruébatelos». Mientras me deslizaba dentro del vestido esmeralda, como si me estuviera metiendo en una versión nueva y olvidada de mí, Martina ya había convertido el salón en un campo de batalla profesional. Pinceles, paletas, frascos, sprays, un arsenal completo. «Primero mascarilla», ordenó. «La piel tiene que brillar desde dentro, luego base, contorno, ojos ahumados suaves y labios. Berry jugoso, confía». No protesté, no pensé, me dejé hacer.
Me convertí en lienzo, en posibilidad, en la mujer que empezaba a recordar que un día fue luz. Natalia escogía los accesorios como quien prepara a una reina para su coronación. Unos tacones finos que parecían hechos a medida para mis pies, y un bolso rígido verde oscuro que encajaba con el esmeralda del vestido, como una pincelada final. Su precisión era quirúrgica, su mirada, implacable. Cuando pasaron a mi pelo no se permitió ni un debate, nada de recogidos rígidos, nada de peinados de señora. Me lavaron el cabello con un champú que olía a flores blancas, suave como una caricia que no sabía que necesitaba. Luego lo secaron despacio, y Natalia fue creando ondas grandes, naturales, que caían sobre mis hombros como agua templada deslizándose por una roca. Cuando terminaron, me llevaron de la mano hasta el dormitorio. Me colocaron frente al espejo grande. Martina me susurró al oído. Ahora mira, obedecí. Y me quedé sin aire. Lo que vino fue una desconocida. Era ella, la chica que creí perdida para siempre, pero ahora era más fuerte, más luminosa, más dueña de sí misma. Mis ojos verdes brillaban con una intensidad que nunca recordé ver. Mi piel parecía encenderse desde dentro. El vestido abrazaba mi cintura con suavidad. Caía sobre mis caderas como si conociera mi cuerpo mejor que yo misma. Me sentí viva, me sentí recuperada, me sentí yo. ¿Qué tal, ratoncita gris?, bromeó Martina con una sonrisa victoriosa. Pasé la mano por la seda, notando cómo mis dedos temblaban. Por primera vez en muchos años, no me vi como una mujer agotada, borrosa, invisible. Me vi deseable, me vi hermosa, me vi poderosa. Gracias, chicas, susurré. No sé qué decir. No digas nada, respondió Natalia. Solo ve ahí fuera y conquístalos a todos. Y cuando veas a Antonio, mírale a los ojos, que entienda lo que estuvo a punto de perder. Y sobre todo, no olvides nunca cómo te sientes ahora. Nunca. Pidieron un taxi ejecutivo. Al bajar las escaleras del edificio, la falda esmeralda rozaba mis piernas como un secreto. En medio del pasillo apareció Rubén, mi hijo mayor, con los ojos como soles. «¡Mamá!», exclamó maravillado. «¡Pareces una princesa de dibujos!». Le sonreí con el corazón apretado. «Gracias, cariño. Mamá tiene que ir a un baile esta noche». Salí a la calle con un temblor dulce recorriéndome la espalda. No iba a una boda. Iba a un reencuentro conmigo misma. El club de campo brillaba en la distancia como una ciudad inventada. Luces perfectas, coches de lujo alineados, parejas elegantes caminando como si el suelo estuviera hecho para ellos. Se oía música en directo, copas tintineando, risas confiadas. Le pedí al conductor que se detuviera antes de la entrada. Era parte de la humillación pactada. Respiré hondo. Mis manos sudaban. Mi pulso galopaba. Las palabras de Natalia volvieron a mí como un eco. Ve y conquístalos a todos. Pagué. Agradecí. Y bajé del coche. El camino hacia la entrada estaba iluminado por luces cálidas que parecían marcar cada paso que daba. Mis tacones resonaron sobre el empedrado, firmes, seguros, como si cada golpe fuera una declaración personal. No era un ratón gris, no aquella noche. Aquella noche era una reina. El vestido se movía conmigo como una cascada de seda, y el aire fresco de la noche acariciaba mi piel con respeto. Notaba las miradas, guardias, conductores, invitados que no sabían quién era. Todos se giraban, todos se quedaban clavados durante un segundo. Yo, por primera vez, no me encogí ante la atención. Entré en el vestíbulo, mármol, dorados, música flotando desde el salón principal. Antonio había planeado que yo entrara tarde para que nadie reparara en mí. Pero su plan se rompió en 1000 pedazos en cuanto crucé el umbral del salón. La sala era enorme, bañada por lámparas de cristal que derramaban luz dorada sobre los invitados. Grupos de empresarios, parejas perfectas, mujeres impecables. Todo un teatro de apariencias. Entré yo. Primero se giró una persona, después otra, y otra, hasta que, de pronto,
Como si alguien cortara un hilo invisible, la sala entera cayó. Un silencio tenso, eléctrico, expectante. Las conversaciones se apagaron. Las risas se congelaron. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Todos, absolutamente todos, me miraban. Las mujeres evaluaban cada detalle: el vestido, el peinado, la seguridad en mis pasos. Había envidias tan claras como cristales. Los hombres simplemente no podían apartar la vista. El aire cambió, la energía también. Yo acababa de entrar, y sin quererlo, había robado la escena principal. Me quedé paralizada. No porque no me reconociera, sino porque al fin me reconocí. En el espejo no había una desconocida. Era ella, la chica que creía haber enterrado bajo años de rutina, cansancio y silencios. Solo que ahora era distinta, más firme, más mujer, más peligrosa. Mis ojos verdes brillaban con una profundidad nueva, casi desafiante. Mi piel parecía iluminada desde dentro, como si alguien hubiera encendido una lámpara bajo mi pecho. El vestido abrazaba mi cintura, caía por mis caderas con un movimiento suave, casi felino. Me sentí viva, deseable, radiante. «¿Qué tal, ratoncita gris?», bromeó Martina con una sonrisa que sabía exactamente lo que hacía. Pasé la mano por la seda del vestido. Mis dedos temblaban, no de miedo, de renacimiento. Por primera vez en muchos años, no me vi como una sombra agotada que pedía permiso para existir. Me vi fuerte, me vi hermosa, me vi capaz de incendiar una sala con solo entrar. «Gracias, chicas», susurré. «De verdad, gracias». «No digas nada», respondió Natalia clavando mis hombros con las manos. «Solo entra ahí y conquístalos a todos. Y cuando veas a Antonio, mírale a los ojos, que entienda la joya que estuvo a punto de perder. Y no olvides jamás esta sensación. Jamás». Pidieron un taxi ejecutivo. Bajé por las escaleras con la falda esmeralda rozándome las piernas. Y entonces vi a Rubén, con sus ojitos redondos, asomado desde la puerta de su habitación. «¡Mamá!», gritó. «¡Pareces una princesa de dibujos!». Su voz me quebró por dentro. «Gracias, cariño. Mamá tiene que ir a un baile esta noche». Salí a la calle con un temblor dulce recorriéndome la columna. No iba a una boda. Iba a recuperar a la mujer que dejé atrás años atrás. El club de campo brillaba como una ciudad hecha de luces. Coches de lujo desfilaban sin prisa. Parejas perfectas bajaban de ellos con una elegancia ensayada. La música en directo se mezclaba con risas, copas tintineando, pasos que casi flotaban. Le pedí al conductor que parara antes de la entrada. La humillación de Antonio, entrar tarde, pasar desapercibida. Respiré hondo, mis manos sudaban, el pulso me golpeaba en el cuello. Las palabras de Natalia volvieron como un latido. «Ve y conquístalos a todos». Pagué, agradecí. Salí del coche. El camino empedrado hacia la entrada se extendía iluminado por luces cálidas que parecían marcar cada paso que daba. Mis tacones resonaban con un golpe firme, seguro, como si cada pisada fuera una declaración. Aquí estoy, aquí vuelvo, aquí renazco. No era un ratón gris, no aquella noche. Aquella noche era una reina. El vestido se deslizaba sobre mis piernas con ese movimiento líquido de la seda. El aire fresco me acariciaba la piel, como si también celebrara mi transformación. Notaba las miradas, guardias, chóferes, gente que no sabía mi nombre. Todos se quedaban inmóviles un segundo, sorprendidos. Y por primera vez, esa tensión no me encogió, me dio alas. Entré en el vestíbulo de mármol y luz dorada. Desde el salón llegaban risas, conversaciones vivas, copas chocando. La fiesta estaba en su punto álgido, justo como Antonio quería, que yo entrara sin que nadie me viera. Pero su plan se desmoronó en cuanto crucé el umbral del salón. La sala era enorme, bañada por lámparas que derramaban luz cálida. Los invitados se movían en corrillos perfectos, riendo, brindando, devorando aperitivos de lujo. Un murmullo constante llenaba el aire. Y entonces
Entré yo. Primero se giró una persona, luego otra, luego otra. De repente, como si alguien apagara el sonido del mundo, la sala entera cayó en un silencio espeso. Las conversaciones murieron. Las risas se congelaron. Las copas quedaron suspendidas a mitad de camino. Todos, absolutamente todos, me miraban. Los hombros se tensaron. Las bocas se entreabrieron. Los ojos de las mujeres repasaban mi vestido, mi pelo, mi postura. Había admiración, había envidia, había sorpresa. Los hombres simplemente no podían apartar la vista. Sin quererlo, había robado la escena. La elegancia que mis amigas habían construido no era solo impecable, era peligrosa. Y entonces lo vi, Antonio, de espaldas, riendo con exageración frente a sus colegas y a Mario, el novio. Gesticulaba como siempre hacía cuando necesitaba impresionar, pero notó el silencio, la tensión, las miradas desviándose. Se giró y me vio. La sonrisa se le evaporó. Los ojos se le abrieron de golpe. La boca quedó entreabierta. Antonio no estaba viendo a su ratón gris. Estaba viendo a una mujer que ya no le pertenecía y que jamás volvería a pedirle permiso para brillar. En su rostro había algo más que sorpresa. Había miedo. Esa mujer resplandeciente en el umbral. Esa mujer que hacía girar cabezas. Esa mujer que parecía una reina. Era su esposa. La misma a la que había llamado rata gris. La que debía entrar sin hacer ruido, escondida entre las sombras. La que él creía incapaz de provocar nada más que indiferencia. Los cuchicheos no tardaron en brotar como chispas. ¿Esa es Daniela? ¿La esposa de Antonio? No puede ser. ¿La ratoncita gris? Pues menudo tesoro tenía escondido. La he visto antes. Jamás lo habría imaginado. Cada frase se clavaba en Antonio como un latigazo. Su rostro pasó del estupor al rojo más profundo. Se notaba su respiración acelerada desde la distancia, humillado, desplazado, y por primera vez en años, inseguro. Él quería que yo fuera invisible, y había conseguido exactamente lo contrario. Respiré hondo y avancé, intentando controlar el temblor sutil que me recorría las rodillas. No buscaba admiración, no quería miradas. Solo quería cumplir la condición ridícula que él me había impuesto. La mesa más alejada, la más escondida, la más silenciosa. Pero el destino, o quizá algo mucho más humano, tenía otros planes. «Disculpe», susurró una voz masculina, profunda, aterciopelada. «Creo que no he tenido el honor de que me presenten». Me giré, y allí estaba él, un hombre alto, elegante, con un traje a medida que caía sobre su cuerpo como un segundo idioma. Pelo oscuro con canas estratégicas en las sienes, ojos atentos, inteligentes, de los que observan y entienden. Sostenía 2 copas de champán. Me ofreció una con una cortesía que casi había olvidado que existía. «Permítame», dijo con una sonrisa suave. «Soy Iván, mejor amigo del novio». Acepté la copa. Nuestros dedos se rozaron. Un latigazo de calor me subió por el brazo, tan inesperado que casi me cortó la respiración. «Daniela», respondí, y mi nombre, en su voz, sonó distinto. «Daniela», repitió lentamente, como si lo degustara. Un nombre hermoso para una mujer increíblemente hermosa. Sentí cómo me ardían las mejillas, no por vergüenza, sino por reconocimiento. Era la primera vez en años que alguien me miraba como si yo fuera algo más que rutina y cansancio. Iván sonrió con la seguridad pausada de un hombre que no necesita demostrar nada. «Está sonrojada», murmuró, inclinándose ligeramente hacia mí. «Y eso la hace aún más encantadora». Otro invitado se acercó, curioso. «¿Estás sola esta noche?» «Mi marido está aquí», respondí, buscando a Antonio con la mirada. Él estaba a lo lejos, rígido, blanco, como si lo hubieran empujado desde un precipicio. Nos observaba sin parpadear. Iván siguió mi mirada y sus labios se curvaron con una ironía fina. «Ah, ya veo.
Pues si yo tuviera una esposa como usted, no la dejaría sola ni un segundo. Su marido es muy valiente, dijo con una sonrisa peligrosa, para permitir que una mujer así se aburra, y no se apartó de mi lado en toda la noche. Descubrí que Iván tenía esa presencia que ilumina un espacio sin necesidad de levantar la voz. Culto, atento, divertido sin caer en la exageración. Viajaba, conocía arte, cine, música. Tenía historias que parecían sacadas de otro mundo, un mundo en el que yo había dejado de existir hace años. Me escuchaba, de verdad me escuchaba, me hacía preguntas, recordaba detalles, me ofrecía aperitivos, me acercaba a la silla, me rellenaba la copa sin que yo lo pidiera, pero sin invadir. Cada gesto suyo era una caricia invisible, cada palabra, un recordatorio de quién había sido yo antes de convertirme en un fantasma doméstico. Y sin darme cuenta, me fui abriendo. Le hablé de mis hijos, de los cuadros que pintaba antes, de mi amor por el cine francés, de los hobbies que había ido enterrando entre camisas planchadas y cenas rápidas. Y él simplemente sonreía, como si estuviera descubriendo un tesoro inesperado. Me sorprendí a mí misma enderezando los hombros, respirando hondo, riéndome, sentándome como si la silla fuera un trono y no una esquina olvidada de la sala. Me sentí interesante, me sentí viva, me sentí deseada. Mientras tanto, Antonio observaba la escena desde lejos. Sus manos apretaban la copa hasta deformar el cristal. Sus compañeros lo rodeaban, ajenos a su tormenta interna. Pero tú, Antonio, ¡qué sigilo! ¿Tenías escondida una belleza así? Tu mujer está espectacular esta noche. ¿Dónde la tenías guardada, partisano? Ellos reían, le daban palmadas en la espalda. Y Antonio estaba a punto de explotar, porque por primera vez en su vida estaba viendo cómo otra persona descubría algo que él había despreciado durante años. Antonio fingía sonreír, una sonrisa torcida, forzada, amarga, pero sus ojos ardían. Veía exactamente lo que estaba ocurriendo. Veía cómo yo, su ratona gris, florecía al lado de otro hombre. Veía cómo reía, cómo me brillaban los ojos, cómo mis hombros, por primera vez en años, no caían por el peso de su desprecio, y comprendía, quizá por primera vez, que jamás me había visto tan feliz con él. El problema no era solo mi sonrisa, era quien la estaba provocando. Iván Orlov, no un cualquiera, no un invitado más, no un oportunista de barra, sino uno de los empresarios más influyentes, respetados y admirados del mismo círculo social al que Antonio llevaba toda la vida intentando acceder sin éxito. Un hombre que representaba exactamente lo que él quería ser. Y ese hombre estaba cortejando a su esposa, a la mujer a la que él había llamado rata gris, a la mujer que él pensaba haber convertido en sombra. El golpe al ego no era solo doloroso, era devastador. El punto de quiebre llegó con la música. La orquesta comenzó un tema lento, íntimo, casi susurrado. Las luces se suavizaron, las parejas se acercaron unas a otras. Y entonces Iván, con esa elegancia que parecía natural en él, se inclinó levemente y me tendió la mano. ¿Me permite invitarla a bailar, Daniela? Tragué saliva. Miré a Antonio. Estaba quieto como una estatua, brazos cruzados, la cara oscurecida. Parecía a punto de romperse, o de romper algo. Luego miré a Iván. Sus ojos cálidos, tranquilos, alentadores. La clase de mirada que dice, no pasa nada, estoy aquí. Y tomé su mano. Fue un instante tan simple y tan decisivo. Iván me llevó al centro del salón. Bailaba de forma impecable, firme, seguro, con una delicadeza que hacía años que no sentía en la piel. Su mano en mi cintura no me poseía, me sostenía. Y ese matiz lo era todo. Apoyé la mano en su hombro y aspiré, sin querer, el aroma sutil de su perfume caro. Giramos despacio, como si el mundo se hubiera convertido en un espacio pequeño y silencioso, solo para nosotros dos. Por un momento, desapareció todo lo demás.
No existía Antonio. No existían sus humillaciones, ni los años de renuncia, ni el desgaste, ni el cansancio. Existía este instante. Existía la Daniela que había olvidado, la que valía oro, la que podía ser vista. Cerré los ojos. Dejé que la música me envolviera. Me dejé llevar. Cuando la melodía terminó, los aplausos estallaron alrededor. Mario, el novio, se acercó riendo. Iván, como siempre, te quedas con la mujer más guapa de la noche. Daniela, estás sencillamente irresistible. Antonio, amigo, deberías estar orgulloso. Antonio dio un paso adelante. Forzó la sonrisa más falsa que le había visto jamás. Sí, sí, orgullísimo, gruñó. Y entonces ocurrió. Me agarró del brazo, justo encima del codo, con tanta fuerza que tuve que contener un quejido. Se inclinó hacia mí, como si fuera a besarme la mejilla. Su respiración me rozó la piel, y su voz me atravesó como veneno. Hablaremos en casa. El camino de vuelta fue un entierro. Silencio espeso. El volante chirriando bajo sus manos tensas. Antonio con la mandíbula apretada, los ojos fijos al frente, como si la carretera fuera culpable de su derrota. La magia de la noche se evaporó en cuestión de segundos. Solo quedó el mal sabor en la boca y la certeza absoluta de que, al llegar a casa, el infierno estaba esperando. Conocía ese silencio. Lo había vivido demasiadas veces. Era la calma tensa, antes de la violencia emocional. En cuanto cruzamos el umbral del apartamento, reventó. ¿Ya estás contenta?, escupió Antonio, arrancándose la corbata. Me has humillado, me has dejado en ridículo. Lo miré, incrédula. ¿Avergonzado? ¿Por qué? ¿Por no comportarme como una muñeca vieja? «Por lanzarte a todos», gritó avanzando hacia mí. ¿Te creías una reina o qué? Le hacías ojitos a ese buitre. Te tocaba, te miraba. Y tú encantada, parecías una accesible. Retrocedí hasta sentir la pared fría en la espalda. Las palabras me caían encima como basura ardiendo. Ni una sola nota de admiración, ni un rastro de arrepentimiento, ni una disculpa por semanas de humillación. Solo celos, solo rencor, solo un ego roto incapaz de aceptar que la rata gris había brillado y que otro hombre, más exitoso, más seguro, más hombre que él, lo había visto. Solo estaba bailando Antonio. Intenté, aunque sabía que era inútil. Fue educado conmigo, nada más. ¿Educado?, escupió. Te devoraba con los ojos, y tú ahí maquilladita, temblando. ¿Crees que por ponerte un vestido caro dejas de ser lo que eres? Sigues siendo la misma ratoncita gris. Un silencio cayó entre nosotros, y entonces llegó el golpe final, el que ya no se borraría jamás. Tu sitio está en casa, en la cocina, no en fiestas que no te corresponden. Algo se quebró, no en mí, en él. Porque esa noche, Antonio no se dio cuenta de que sus palabras no me hundían, me liberaban. Algo en Daniela hizo crack. No fue un estallido ruidoso ni un ataque de rabia. Fue un movimiento interno, profundo, como si por fin una pieza que llevaba años mal colocada deslizara hacia su sitio. Había pasado una noche entera sintiéndose viva por primera vez en mucho tiempo. Había recordado quién era, o al menos quién había sido antes de apagarse. Y Antonio pretendía devolverla a la oscuridad como si nada hubiera sucedido. Pero esta vez su voluntad no cedió. Daniela lo miró fijamente, una mirada tan limpia, tan decidida, que incluso el aire entre ellos pareció tensarse. Sí, soy ama de casa, dijo con una calma inquietante. Soy quien ha llevado el peso de esta familia mientras tú te dedicabas a presumir de lo bien que te va. He criado a tus hijos. He velado por ti cuando enfermabas. He renunciado a todo lo que me hacía feliz para sostener tu mundo. Y aún así, lo único que sabes darme es desprecio. Antonio se quedó quieto, como si alguien hubiese apagado su capacidad de reaccionar. Daniela avanzó un paso, sin bajar la voz, sin retroceder. ¿Quieres que te diga la verdad? Te destroza que me viera bien.
porque entonces queda claro que nunca fui una rata gris, y eso te deja a ti desnudo, te muestra lo pequeño, lo temeroso que eres. Él abrió la boca, incapaz de articular palabra. ¿Qué has dicho?, susurró, como si necesitara oírlo otra vez. Exactamente lo que has oído. Daniela pasó a su lado sin que su cuerpo temblara. Ni una mirada, ni una disculpa, ni una duda. Desde el marco de la puerta, se limitó a soltar: «No volverás a hablarme así, nunca», y cerró el dormitorio detrás de ella. Solo entonces permitió que sus piernas cedieran un poco. Apoyó la espalda en la madera, sintiendo cómo la adrenalina bajaba. Pero el miedo ya no era dueño de ella. Había algo nuevo en su lugar: liberación, un pequeño comienzo, la sensación de que una jaula había perdido el primer barrote. A la mañana siguiente, mientras buscaba el móvil en su bolso, algo del fondo cayó al suelo con un golpe suave. Una tarjeta, sobria, elegante, Iván Orlov, número personal. Al verla, una corriente cálida le recorrió las manos. Recordó la manera en que él la había mirado en la pista. Recordó su paciencia, su conversación, esa forma de sostenerla sin invadirla. Recordó cómo la había escuchado, de verdad, y sin poder evitarlo, sonrió. No era correcto, pensó. Era una mujer casada, tenía hijos, una vida estable aunque vacía. Pero lo que no era correcto, se dijo con una lucidez que cortaba, era el matrimonio en el que llevaba sobreviviendo años. Dormía al lado de un hombre que la convertía en sombra, que la arrugaba por dentro, que no veía nada valioso en ella. Ella merecía algo distinto. Ella merecía aire. Con los dedos temblándole, escribió: «Iván, soy Daniela. Gracias por lo de ayer». El mensaje voló. La respuesta llegó casi antes de que ella tuviera tiempo de respirar. «Daniela, me alegra muchísimo saber de ti. No he conseguido sacarte de mi cabeza desde anoche. ¿Puedo llamarte?». Las llamadas se volvieron rutina. Los mensajes se hacían largos, íntimos, llenos de confidencias que Daniela ya no sabía guardar dentro. Hablar con él era como abrir una ventana en pleno agosto, después de años encerrada en una habitación sin luz. Iván tenía una paciencia suave, una inteligencia tranquila, que no buscaba impresionar sino conectar. No exigía, no invadía, no cruzaba límites. Estaba. Ella le hablaba de sus hijos, de sus miedos, de esa parte creativa que una vez tuvo y que había dejado languidecer. Le confesó que pintaba antes de que la rutina la devorara. Un día, con el corazón acelerado, le envió una foto de un bodegón que había pintado años atrás. Su respuesta fue un golpe directo a un lugar que creía muerto. «Daniela, eso es precioso. Tienes un talento real. No puedes abandonarlo. Prométeme que seguirás pintando». Esa validación tan sencilla, tan humana, hizo por ella más de lo que Antonio había hecho en toda su vida juntos. Daniela empezó a transformarse. Se arreglaba un poco más por las mañanas. Se recogía el pelo diferente. Se miraba en el espejo con una ternura nueva. Los niños lo notaron enseguida. «Mamá, estás muy bonita últimamente», le dijo Laura abrazándola por la cintura. Daniela sintió que el corazón se le derretía. Antonio, en cambio, sintió algo muy distinto. El cambio de Daniela le irritó. La veía reír con el móvil, sonreír a su reflejo. La veía salir más a menudo, decir que iba con Martina o Natalia, y cada excusa le encendía una chispa de ira. Su carácter se volvió agrio, celoso, controlador. Empezó a vigilarla, a revisarle el teléfono, a interrogarla por cualquier detalle. Pero la Daniela de antes ya no estaba allí. Se defendió, puso contraseñas. Dejó claro que no toleraría ni un abuso más. La casa se convirtió en una guerra silenciosa, dos mundos chocando dentro del mismo techo. Hasta que un día, después de un mes entero de mensajes, llamadas nocturnas y confidencias que habían reconstruido piezas que ella creía perdidas, Iván le escribió: «Daniela, ¿y si tomamos un café? Solo un café».
como amigos. Ella se quedó mirando la pantalla, sintiendo cómo el pulso le golpeaba las costillas. Sabía perfectamente que un café era mucho más que un café. Era una línea, y estaba a punto de cruzarla. Daniela dudó unos segundos, con el móvil entre las manos, sintiendo el peso de todo lo que estaba en juego. Pero finalmente escribió la palabra que cambiaría su destino. Sí. Se vieron en una cafetería pequeña del centro, un lugar cálido, lleno de madera, luz suave y olor a vainilla. Iván llegó puntual, con un ramo enorme de peonías, las flores que ella siempre había amado sin decírselo a nadie. La forma en que la miró, como si estuviera contemplando algo frágil y valioso, le aflojó el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, Daniela no se sintió tensa ni culpable. Se sintió en paz, completa, presente. Mientras hablaban entre cafés y silencios cómodos, una certeza empezó a tomar forma dentro de ella, como un amanecer inevitable. No podía seguir viviendo en una mentira. No quería volver al pozo. Aquella misma noche, cuando Antonio llegó a casa, la encontró en el salón, sentada con la espalda recta y los ojos firmes. «Antonio», dijo sin rodeos, «voy a pedir el divorcio». Él tardó unos segundos en procesarlo, y cuando lo hizo, soltó una carcajada seca, desagradable. «¿Tú? ¿Divorciarte tú? ¿Quién crees que te va a querer con 2 críos? ¿Ese amiguito? Te usará 2 días y luego volverás hecha un trapo». Daniela permaneció inmóvil. «No necesito que nadie me quiera, Antonio», respondió con la serenidad que da la verdad. «Solo necesito dejar de vivir contigo, y lo voy a hacer». Subió al dormitorio, preparó una maleta pequeña con lo imprescindible y la ropa de los niños. Marcó el número de Martina. 20 minutos después, sus amigas irrumpieron en el piso como una unidad de rescate. Mientras Natalia ayudaba a meter ropa y juguetes en bolsas, Martina se puso delante de Antonio, sin un milímetro de miedo en el cuerpo. «Así que tú eres Antonio», dijo atravesándolo con la mirada. «Has perdido a una joya, y te va a doler toda la vida». Daniela echó un último vistazo al lugar donde había pasado 15 años, pero no sintió nostalgia, sintió alivio. Ese apartamento nunca había sido un hogar. Era una celda con paredes beige. Tomó de la mano a Rubén y a Laura y salió. Hacia algo desconocido, sí, pero vivo. Los primeros días fueron un torbellino. Martina les dejó su habitación más grande sin hacer preguntas. Los niños estaban algo confusos, pero sorprendentemente tranquilos. Era como si, al ver a su madre respirar, ellos también pudieran hacerlo. La casa de Martina tenía otro sonido, otro aroma, otra energía. No había gritos, ni portazos, ni pasos de ira subiendo por el pasillo. No había una mujer llorando en silencio en el baño para que los pequeños no la oyeran. Había meriendas improvisadas, risas, canciones de cocina, tardes de galletas y dibujos animados. Por primera vez en años, los niños dormían sin miedo. Cuando Iván supo lo ocurrido, no la presionó. No le pidió explicaciones. No sugirió nada precipitado. Simplemente se convirtió en lo que Antonio nunca fue, un apoyo real. Sin hacer alarde, buscó al mejor abogado de divorcios de la ciudad. Un profesional duro, astuto, impecable. Ese hombre preparó los documentos, defendió los derechos de Daniela, exigió la pensión alimenticia, las pertenencias que le correspondían y protección para los niños. Antonio, al enterarse, estalló. Amenazó, gritó, intentó manipular, pero esta vez sus golpes rebotaron contra 2 muros sólidos, la ley y Iván. Cuando Iván conoció a los niños, no intentó impresionarlos con regalos caros. Se ganó su confianza de la única forma real, estando, escuchando, participando. Jugó partidos de fútbol con Rubén, hasta que el niño terminó sudando y feliz. Ayudó a Laura a construir una casa de muñecas enorme que acabó invadiendo medio salón. Les hablaba mirándolos a los ojos, sin tratarlos como estorbos, sin usarlos para sentirse superior. Y los niños, hambrientos de cariño paterno,
Se acercaron a él casi sin darse cuenta. Veían cómo brillaban los ojos de su madre cuando Iván entraba por la puerta. Veían la calma que traía consigo. Y lo aceptaron, no como sustituto, sino como un hombre bueno que sumaba. Daniela, por su parte, comenzó a florecer como si alguien hubiese abierto las ventanas después de años de encierro. Volvió a respirar, a reírse sola, a levantarse por las mañanas sin ese peso lodoso en el pecho. Siguiendo el consejo de Iván, se apuntó a un curso de diseño gráfico. En pocas semanas, los profesores ya comentaban su talento. Ella volvía a dibujar hasta tarde, no por obligación, sino por puro placer. Era como si la mujer que un día fue creativa, luminosa, curiosa, estuviera por fin regresando a casa, no a un hogar físico, a sí misma. Pasaron unos meses en los que la vida de Daniela dejó de parecer una cuesta arriba interminable. Una tarde tranquila, sin avisos ni adornos, Iván decidió dar un paso que no necesitaba pompa para ser inmenso. Eligió un pequeño restaurante en las afueras, con velas tenues, manteles de lino y un calor de chimenea que hacía sentir que el mundo se detenía allí dentro. Los cuatro, Daniela, Iván y los niños, compartían risas entre platos sencillos, como si llevaran toda la vida siendo familia. Y entonces Iván se levantó. Se arrodilló en silencio, sin espectáculo. Sacó una cajita pequeña que brilló como un secreto. El anillo era delicado, sobrio, perfecto. Iván la miró con unos ojos que parecían hablar por él. «Daniela», dijo y su voz se quebró apenas. «Te quise desde el primer instante en que te vi cruzar aquel salón. Amo a tus hijos como si los hubiera visto nacer. Quiero ser vuestra casa, vuestro refugio. ¿Te casarías conmigo?» Rubén y Laura gritaron antes de que Daniela pudiera reaccionar. Sus pequeños brazos rodearon a Iván con una espontaneidad que desarmó todas las dudas. Daniela sintió que las lágrimas no pedían permiso. «Sí», susurró, «sí». Compraron una casa de campo que parecía sacada de un cuento. Techos altos, vigas de madera, un jardín enorme donde los niños corrían como si les hubieran soltado alas. Daniela tuvo algo que jamás imaginó volver a tener. Un estudio solo para ella, lleno de luz, de ventanales inmensos y olor a pintura fresca. Allí creó durante horas, sin culpas, sin gritos detrás de la puerta. Iván, además de ser un compañero amoroso, se convirtió en un padre extraordinario. Ayudaba con los deberes. Enseñaba a Rubén a hacerse el nudo de la corbata. Leía a Laura cuentos con voces diferentes, hasta que ella caía rendida de risa. Protegía a los tres con un cariño que Daniela jamás había experimentado. Cuando terminó su formación, Daniela logró entrar en una agencia de publicidad prestigiosa. No pasó desapercibida. Su creatividad, su estilo, su capacidad para ver belleza donde otros solo veían rutina. La colocaron rápidamente en un puesto relevante. Volvió a casa cada día con la sensación de que su vida, por fin, tenía forma. ¿Y Antonio? Antonio se hundió. Al principio fanfarroneó, inventándose versiones donde él era el héroe, que había sido él quien la echó, que Daniela era inestable, que ya estaba mejor sin esa carga. Pero la realidad se impuso como una bofetada. Sin Daniela, su casa se desmoronó. Camisas arrugadas, comidas de microondas, desorden acumulado en cada esquina. El hogar impecable que siempre presumía resultó ser obra de esa rata gris a la que había despreciado. La soledad fue el golpe más duro. Descubrió, demasiado tarde, que Daniela había sido el eje que sostenía todo. Y cuando comenzó a circular el rumor de que Daniela estaba con Iván Orlov, el hombre que Antonio siempre había admirado desde lejos, la humillación fue absoluta. En su empresa empezaron a mirarlo con pena, con burla, con esa mezcla cruel de desprecio y lástima que destruye más que un insulto. La gente comentaba en voz baja: ¿te imaginas perder a tu mujer por un hombre como Orlov? ¡Qué desastre! Se lo tenía merecido, siempre fue un arrogante.
Pero el peor golpe llegó de su jefe, Mario, el hombre al que Antonio había intentado impresionar toda su vida. Una mañana lo llamó a su despacho, sin rodeos. «Estoy profundamente decepcionado contigo», le dijo sin un gramo de suavidad. «Pensé que eras alguien decente, pero has demostrado ser un tirano. Humillaste a la mujer que te sostuvo tantos años. No puedo confiarte proyectos importantes sabiendo de qué estás hecho». Antonio sintió como algo en su interior se desgarraba. A partir de entonces, dejó de ser respetado. Lo apartaron de decisiones relevantes. Lo relegaron a tareas mínimas. Se volvió irritable, irascible. Empezó a beber. Y su vida, esa vida que él creía intocable, se derrumbó como un edificio mal construido. Un año después, lo despidieron. Y sin trabajo, sin reputación, sin ese estatus que había puesto por encima de su familia, Antonio cayó en picado hacia una oscuridad silenciosa de la que no sabía salir. Pasaron un par de años más. Una tarde cualquiera, Antonio caminaba sin rumbo por el centro. Era un hombre descolorido, sin brillo, con la mirada perdida. Y entonces los vio. Daniela, Iván y los niños saliendo de una cafetería. Los cuatro reían, cargados de bolsas de pasteles, con esa alegría limpia que no se puede fingir. Rubén se colgaba del brazo de Iván. Laura le enseñaba un dibujo lleno de colores. Iván acariciaba la espalda de Daniela con un gesto natural, de amor maduro, sin necesidad de teatro. Y Daniela brillaba. Tenía la luz en los ojos que Antonio nunca supo cuidar. Una luz que él había apagado y que otro hombre había devuelto al mundo. En ese segundo, Antonio entendió la verdad que había evitado toda su vida. Daniela nunca fue un ratón gris. Fue él quien la redujo a eso. Fue él quien destruyó su propia familia. Fue él quien perdió a una mujer valiosa y quien dejó que otro la amara como ella merecía. Antonio lo entendió demasiado tarde. La certeza le cayó encima como una piedra. Lo que había perdido no era una mujer. Era su hogar, su equilibrio, la única persona que había sostenido su vida cuando él no sabía sostenerse ni a sí mismo. Y lo había destrozado con sus propias manos. Quiso acercarse, cruzar la calle, decir algo, cualquier cosa. Una disculpa desesperada, un «lo siento» torpe, un intento patético de salvar lo que ya no existía. Pero se quedó clavado en la acera, porque ¿qué frase puede deshacer años de desprecio? ¿Qué palabra puede recomponer el corazón al que uno mismo ha enseñado a romperse? ¿Qué perdón podría cubrir todas las veces que Daniela lloró en silencio, mientras él ni siquiera lo notaba? El mundo siguió girando. Daniela, Iván y los niños se alejaban entre risas, envueltos en una luz que parecía casi injusta de tan hermosa. Esa luz que una vez había sido suya y que él nunca supo cuidar. Los siguió con la mirada hasta que doblaron la esquina y dejaron de existir para él. Y entonces, por primera vez, sintió el peso de una soledad completa. Una soledad que no hacía ruido, pero que lo desgarraba desde dentro. Se quedó solo con su vida deshecha, solo con sus decisiones, solo con la evidencia cruel de que la justicia no siempre es inmediata, pero siempre llega. Y esta vez había llegado en forma de ausencia, la de Daniela, la de los niños, la de la vida brillante que él mismo había pisoteado. La historia de Daniela nunca fue únicamente una traición, fue una reconstrucción, una mujer hundida que aprendió, a base de heridas, a levantarse. Una madre que eligió salir de la oscuridad para que sus hijos no crecieran a su sombra. Una persona que entendió que el amor propio no es un lujo, es supervivencia. Ella resurgió, volvió a sonar, a reír, a respirar. Encontró la felicidad que siempre mereció, la estabilidad que nunca tuvo, la ternura que llevaba años imaginando pero no viviendo. Él, en cambio, recibió exactamente aquello que había sembrado, una soledad árida, afilada, interminable, el eco de una vida desperdiciada. La vida a veces muerde, a veces acaricia, pero siempre, siempre,
Acaba poniendo a cada uno en el lugar que le corresponde. Gracias por llegar hasta este final. Si esta historia te ha removido por dentro, si te ha tocado aunque sea un rincón del alma, deja un me gusta, comenta y suscríbete. Porque aquí contamos historias reales que nos recuerdan una verdad sencilla. Quien destruye, se queda vacío. Quien renace, encuentra luz.